Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 3. Estamos siguiendo una serie de mensajes sobre el proyecto de Dios para nuestra vida. Hemos visto que en ese proyecto de Dios para nosotros, Dios espera que vivamos y trabaja para que vivamos una vida más sana en todos los aspectos y conforme a sus métodos y sus tiempos. Hay sanidad para nuestras vidas. Vimos también que parte de ese proyecto de Dios para esta nueva vida que Él nos ha dado, nos ha hecho nacer de nuevo por medio de su Espíritu Santo, es que vivamos una vida con convicciones, que no estemos en dudas permanentes, sino que como cristianos tengamos convicciones firmes en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que vivimos. Y en este día, en este cuarto mensaje, parte de ese proyecto de Dios para nosotros es que tengamos también sabiduría, no solamente sanidad, no solamente convicciones, sino también sabiduría. El título de este mensaje de esta mañana es sabiduría verdadera o falsa, porque hay dos clases de sabiduría que no siempre se disciernen, pero que están permanentemente afectando y tocando nuestras vidas. Escuchamos medios de comunicación, radios, escuchamos internet, televisión, leemos libros, diarios, revistas, asistimos a cursos, a la facultad, etcétera, en donde permanentemente estamos escuchando toda serie de verdades o de opiniones sobre cómo debe ser la vida, sobre cómo debemos tomar decisiones, qué clase de decisiones tenemos que tomar, en qué momentos de la vida, en qué áreas o campos de la vida, en qué edades de la vida. Hoy vivimos un mundo en el que todo el mundo, por decirlo de alguna manera, todas las personas tienen su propia verdad. Cada uno tiene su propia cuota de verdad. Es lo que se llama la etapa de la posmodernidad. No hay límites. No hay una sola verdad. Todo el mundo tiene la suya y puede hacer de su vida lo que quiera. Y allí es donde nos encontramos con este gran desafío de saber que permanentemente vamos a estar luchando, confrontando entre una verdadera sabiduría y una sabiduría que es absolutamente falsa. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar por esta palabra de nuestro Dios y pedir a su Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón sea abierto para recibir su palabra y su consejo. Señor, te agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo por esta tu santa palabra. Gracias por el privilegio que tenemos en esta mañana de abrirla y de saber que
tú estarás hablándonos a nosotros a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y abra nuestro corazón y aplique esta palabra a nuestra vida. Señor, rogamos que seamos tierra fértil para recibirla y que al salir de este lugar hayamos aprendido a discernir entre una sabiduría verdadera y una sabiduría falsa. Que al salir de este lugar hayamos tomado decisiones sobre dejarnos guiar por la sabiduría que viene de ti y no por la del mundo. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos dicho que parte del plan del proyecto que Dios tiene para nuestra vida, esta nueva vida que tenemos en el Señor Jesucristo, es que seamos sabios. Por tanto, sabiendo que hay dos clases de sabiduría, por lo menos en el mundo, tenemos que pedirle a Dios que como cristianos podamos siempre discernir entre una sabiduría falsa y una sabiduría verdadera. Este es el desafío que tenemos todos los días como cristianos, discernir entre una sabiduría falsa y una sabiduría verdadera. Y la palabra de Dios que acabamos de leer y que vamos a exponer ahora, nos habla justamente de estas dos clases de sabiduría. Muy brevemente, en pocos versículos, Santiago se dirige a la iglesia y va a hablarle de estas dos clases de sabiduría que el cristiano debe discernir para vivir mejor, porque forma parte del plan de Dios. En primer lugar, la verdadera sabiduría, dice allí Santiago en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a leer nuevamente este texto porque es mucho lo que encierra allí, la enorme profundidad que tiene y la aplicación práctica para la vida del cristiano. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Para poder funcionar como cristianos, no solamente en el mundo, sino también en el marco de la iglesia, el cristiano o la cristiana necesita sabiduría, necesita entendimiento. Pero esta sabiduría a la que se refiere Santiago y que la iglesia debe poseer no es solamente un cuerpo de doctrina o de conocimientos del mundo o de la vida, sino acerca de cómo vivir. La sabiduría a la que se refiere Santiago aquí es la sabiduría no de cuerpos de conocimiento, no de conocimiento enciclopédico, sino sabiduría sobre cómo vivir. Ya ha dicho que Santiago que si alguno no la tiene, porque las escrituras contemplan que haya el cristiano nacido de nuevo, reconciliado con Dios, en paz con Dios, con sus pecados perdonados por la sangre de Cristo, pero que quizás todavía no tiene una gran sabiduría para vivir en el mundo. Así que la escritura contempla que haya algunos que no tengan esta sabiduría, pero también la escritura enseña que quien no la tiene, a quien debe pedírsela y también cómo pedirle sabiduría para vivir. Santiago capítulo 1, en el versículo 5, dice allí Santiago a la iglesia: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También dice Santiago de qué manera debemos pedirla a esa sabiduría, pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. De modo que las escrituras contemplan que el cristiano en determinadas circunstancias de su vida, de su edad, de sus estados distintos, tenga falta de sabiduría. Pero también nos exhorta a ir delante de Dios, a pedir con fe esa sabiduría que nos está haciendo falta. Se supone que el cristiano ora y ora a Dios pidiendo esta sabiduría para su propia vida. Pero Santiago sabe también que muchas veces el cristiano no ora. El cristiano no pide sabiduría a Dios, sino que directamente se conduce de una manera absolutamente independiente, creyendo que no necesita esa sabiduría. Sin embargo, Dios dice y forma parte del proyecto de Dios para nosotros. Los nacidos de nuevo, sus hijos, su familia, que forman parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo y viven en el mundo, que sean sabios. Y para ser sabios, si no lo hay que pedirle esa sabiduría a Dios. Y si la sabiduría existe, ya está presente, se ha desarrollado en el cristiano, pues entonces debe valorarla, debe valorar esa sabiduría que tiene de parte de Dios. Santiago va a continuar haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio? Pero también quién es entendido entre vosotros. Es una pregunta retórica. Está hablando quizás algún maestro o algunos dentro de la iglesia que quizás estén manifestando ser muy sabios por un lado y demostrando ser muy ignorantes por el otro. Y él mismo va a responder a esta pregunta que él hace retóricamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría a la que se está refiriendo Santiago no se demuestra tanto por lo que se dice, sino por lo que se hace. Esta es la clave principal para la vida del cristiano. La sabiduría a la que se refieren las escrituras aquí no es un cuerpo exactamente de doctrina que se sabe que se contiene en el intelecto del cristiano, sino cómo se vive cristianamente en el marco de la iglesia y en el mundo. Sabiduría no es demostrar por lo que no se demuestra por lo que se dice, sino también por lo que se hace. Y Santiago, es decir, tiene que ver con la conducta que el cristiano tiene en sus relaciones dentro de la iglesia y también en su manera de vivir en el mundo, en el lugar en donde se encuentre o en los ámbitos donde se mueva. También Santiago va a agregar todavía algo más aquí, y es la palabra entendido. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Para poder significar, para describir que una persona sabia también tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene determinadas habilidades que va a aplicar en su conducta diaria. De nada sirve todo lo que está en la cabeza si no se aplica en la conducta diaria. Y a esto es a lo que Santiago y las escrituras llaman entendimiento, la pericia, las habilidades, el conocimiento aplicado en la conducta diaria. La sabiduría a la que se refiere aquí la escritura se demuestra, se prueba, no hablando, sino viviendo. Quiero remarcar esto porque es absolutamente importante. La sabiduría que viene de lo alto no se demuestra hablando,
Usted entiende lo que yo quiero explicar. Una cosa es una clase sobre doctrina, un discipulado, un mensaje en donde exponemos las escrituras, pero lo que se está refiriendo aquí es que la sabiduría que necesitamos no es solamente es esa en la que adquirimos un conocimiento, sino la sabiduría en la cual aplicamos ese conocimiento en nuestra conducta diaria. Por tanto, ser sabio en términos de Dios, en términos de sabiduría divina, no es demostrar cuánto sé quizá de las escrituras, sino cuánto vivo de las escrituras en forma diaria en todos los ámbitos en donde uno se mueve. En una forma humilde, en una forma mansa. En varios lugares del Nuevo Testamento se demuestra esta sabiduría y este entendimiento, es decir, que lo que conozco lo aplico en forma práctica en la vida diaria y en distintas áreas y campos. Quiero mostrarles en algunos puntos, por ejemplo, cómo se demuestra la sabiduría del cristiano que se ha convertido al Señor Jesucristo. Vamos a mirar allí en Gálatas capítulo 1, en el versículo 13, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, en el versículo 13, allí encontramos, versículos 12 y 13, encontramos de qué manera el apóstol Pablo se describe a sí mismo, la sabiduría con que está actuando luego de haberse convertido. Sabemos quién es el apóstol Pablo. Sabemos que fue un hombre violento, que fue un hombre que consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, un hombre que asoló y persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo, un hombre que conoce las escrituras. Sin embargo, ahora él está demostrando, al haber nacido de nuevo, convertido en un apóstol de Jesucristo, está demostrando en la palabra cómo está aplicando la sabiduría de Dios. Dice el versículo 11, por favor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, ahora habla del evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, conducta anterior, conducta nueva, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, en que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Es decir, el apóstol Pablo ahora está aplicando un nuevo tipo al mismo conocimiento que tenía antes. Le sumó el conocimiento del Señor Jesucristo, pero ahora lo muestra de manera práctica en su conducta. Antes era alguien que asolaba la iglesia. Ahora es alguien que predica solamente el evangelio, confiando en Dios y afrontando todas las circunstancias que le toque vivir por ser un apóstol del Señor Jesucristo. Es un cambio, y un cambio que muestra la sabiduría de Dios en su conducta de nuevo convertido. En la carta a los Efesios del mismo apóstol Pablo, la sabiduría mostrada en la conducta se muestra también en una vida de santidad. Efesios capítulo 4, en el versículo 22, dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De nada sirve aprender acerca de la santidad si no la puedo demostrar en forma práctica, despojándome, quitando de mi propia vida con la ayuda de Dios todos los vicios que teníamos antes de habernos convertido. Por tanto, la sabiduría a la que se está refiriendo la palabra del Señor en cuanto a las santidades, hay que conocer acerca de lo que es la santidad de Dios, pero también hay que mostrarla en la conducta diaria, trabajando en cada uno de acuerdo a las debilidades y a los vicios y a los defectos, a los problemas que se trajo al momento del encuentro con el Señor Jesucristo. De esta manera, no solamente demuestro lo que sé acerca de la sabiduría,
conocimiento, una sabiduría intelectual, sino que también pruebo mi sabiduría que tengo ahora en mi conducta diaria. Y esto es lo que reclama Santiago y reclama las Escrituras. En la primera carta de Timoteo del apóstol Pablo, allí también en el capítulo 4, en el versículo 12, hay otro campo en el cual se pide que la sabiduría se demuestre de manera práctica. Es decir, la sabiduría que viene de lo alto, lo aprendido de Dios, debe mostrarse de manera práctica en forma diaria. Primera de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 12, Pablo le escribe a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿qué cosa dice? Un ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes. Mire todas las áreas: en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por tanto, la sabiduría que uno aprende intelectualmente por el conocimiento de las Escrituras debe mostrarse en forma práctica en la conducta diaria, en todos los ámbitos donde uno se mueve, sea con aquellos a los que antes quizás se persiguió, como el apóstol Pablo, sea en la vida de santidad después de la conversión y el nuevo nacimiento, sea en una manera casi didáctica en ser un ejemplo para todos los demás en distintos aspectos de la vida cristiana: palabra, amor, espíritu, fe, pureza. Pero también hay otro aspecto en donde la sabiduría se debe mostrar no solo por lo que se dice, que dicen las Escrituras, sino viviendo esas Escrituras en forma personal. Y este otro campo al que me refiero es el campo del amor. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, allí vamos a estar mirando el versículo 17, Primera de Pedro capítulo 1. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra a cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera, es decir, vuestra vana conducta de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como en oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es decir, dije amor, en realidad estoy hablando del temor, esta reverencia ante Dios, que no solamente debe ser mostrado en el seno del templo cuando nos reunimos para adorar a Dios, sino también en todo momento de la vida diaria. Sabemos, estudiamos, oímos mensajes acerca de el conocimiento de Dios, las demandas de Dios, la santidad y la reverencia a la que Dios nos pide, pero esa sabiduría debe ser mostrada, debe ser probada en forma práctica en nuestra conducta todo el tiempo, dice el apóstol Pedro, de nuestra peregrinación, mientras estamos en este cuerpo y vamos camino también al cielo. Sabiduría, en último lugar, sabiduría de lo alto se demuestra, se prueba. Casi prefiero esta palabra. La sabiduría que tenemos de parte de Dios se prueba por medio de las buenas obras, por medio del servicio, si usted quiere, de las buenas obras que hacemos de parte del Señor. Dice el capítulo 2, allí en Primera de Pedro, el versículo 11 y 12, es una palabra dirigida a una iglesia sufriente, a que demuestre también en forma práctica la sabiduría que tienen
y su condición de cristianos. Amados, yo os ruego, dice el versículo 11, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, vuestra buena conducta entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como los malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar, ¿qué cosa dice la palabra del Señor allí? Vuestras buenas obras, cosa que lamentablemente falta muchas veces en más de una congregación, en más de una iglesia. Se habla mucho, pero se hace poco. Se adquiere mucho conocimiento intelectual, pero se vive muy poco y menos públicamente todo lo que se ha aprendido, toda la sabiduría que se ha pedido, se ha recibido de parte del Señor. Por tanto, las escrituras nos enseñan aquí que hay una verdadera sabiduría que viene de parte de Dios, que si alguno no la tiene, pues debe pedírsela a Dios y debe pedirla con fe. Dios no va a reprocharle, Dios va a bendecirle, dándole abundantemente la sabiduría que necesita. Pero por el otro lado, en segundo lugar, esto también nos enseña, esta porción de la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría no es demostrable solamente por lo que se dice, sino que la sabiduría se prueba por la forma en que uno vive, por la conducta que uno tiene en forma diaria en los lugares donde nos movemos. Y también, en tercer lugar, las escrituras nos enseñan aquí, como hemos demostrado, que hay muchos campos y muchas áreas de la vida en la cual el cristiano debe conducirse sabiamente. Debe conducirse sabiamente aquel que se ha convertido para con los que conocía de antes y ahora ven una persona diferente, como el apóstol Pablo. Dice, ustedes saben lo que yo era antes, pero ya no está con la espada en la mano, sino con un carácter diferente, con una palabra de Dios diferente, con un amor diferente. Sabiduría también debe ser mostrada por el cristiano que se convierte. Debe actuar de manera distinta, no solamente tirar versículos y decir o alardear de todo lo que está aprendiendo de la palabra de Dios, sino mostrar en su vida práctica, en su conducta diaria, que ahora tiene una sabiduría que antes no tenía. La sabiduría también debe mostrarse en el campo de la santidad. No hablar de lo cristiano, solo de lo que el cristiano debe ser o de lo que el cristiano debe hacer, sino probar la sabiduría que se tiene como cristiano viviendo uno mismo. Aprendiendo a decir que no, absteniéndose de los deseos carnales, que como bien dice la palabra, batallan contra el alma, pero el cristiano que tiene sabiduría de lo alto no deja que permanezca solo el conocimiento y la sabiduría en su mente, sino que va a poner en práctica lo que ha aprendido. Las escrituras nos enseñan aquí que un cristiano sabio es un ejemplo. Habla con su propia vida. Personas saben mucho, pero con la vida demuestran no saber tanto. Como dice el dicho popular, lo que se escribe con la mano se borra con el codo. Se trata de ser maestro para otros, pero no se pone en práctica en la propia vida lo que se ha aprendido. Y los que nos están viendo están diciendo, esta persona sabe mucho de las escrituras, pero no es un ejemplo de nada. Y un cristiano sabio
con sabiduría divina en su vida es un ejemplo. Un ejemplo de fe, un ejemplo de pureza, un ejemplo de servicio, un ejemplo de consagración a Dios. No importa la edad que tenga, su vida hablará mucho más que todas sus palabras juntas. Un cristiano sabio, con sabiduría de lo alto, divina, hará buenas obras que glorifiquen a Dios y que todo el mundo podrá ver. Otra vez, es más fuerte lo que nuestros hechos demuestran que lo que nuestras palabras dicen. No estoy abogando porque solamente hagamos cosas. Estoy diciendo que junto con Santiago, que la sabiduría que viene de lo alto, el entendimiento que viene de parte de Dios, no se demuestra por hablar, sino que se demuestra y se prueba en el vivir todos los días de nuestra vida, siendo sensibles. Hay distintos momentos de nuestra vida en la que necesitamos ser sabios, tener esta sabiduría que viene de lo alto. Hay una sabiduría que se necesita en la época de la adolescencia. Hay una sabiduría que se necesita en la época de nuestra juventud. Hay sabiduría necesaria de parte de Dios cuando somos solteros y otra cuando somos casados. Hay una sabiduría de Dios que se necesita que esté presente en nuestra vida cuando llegamos. Yo todavía no llegué, pero cuando lleguemos a la tercera edad, cuando ya seamos mayores, cuando las fuerzas físicas estén abandonándonos. Necesitamos sabiduría de Dios para manejar todos esos tiempos. Matrimonio, la intimidad matrimonial, la economía familiar, la educación de los hijos, la santidad matrimonial. Necesitamos sabiduría de Dios para las vidas del soltero, su economía, su santidad, su consagración. Son muchas las áreas de la vida, los tiempos de la vida, las circunstancias de la vida, pérdida de seres queridos, nacimiento de hijos, donde necesitamos sabiduría. Dice el dicho popular, nadie nació sabiendo. Y las escrituras enseñan que quizás obviamente hay cristianos que necesitan sabiduría. Pero también nos enseñan a dónde ir, a quién pedírsela, de qué manera solicitar que venga esa sabiduría de Dios. Santiago sabe que el cristiano sabe estas cosas, pero que en muchas ocasiones de su vida, cuando necesita esa sabiduría de Dios, no la tiene, no la busca como es debido. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Necesita sabiduría? Vaya a ver al profeta de turno o al apóstol de turno. Vaya a Dios en oración, con fe, sin esperar ninguna clase de rechazo, porque Dios no va a rechazarlo. Puede ir a un hermano maduro, puede ir al pastor, pero fundamentalmente debemos ir a buscar esa sabiduría de Dios, que la encontraremos en la Escritura, pero también encontraremos en esa intimidad con Dios, en donde Dios no va a dejarnos solos o abandonados. Así aprenderemos a distinguir entre la verdadera sabiduría de Dios, la que se muestra no por lo que se sabe en el intelecto, sino por la que se vive todos los días. Esa es la sabiduría que necesitamos.
cómo tratar con nuestros empleadores, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Quién no tiene problemas en su trabajo? Pasa la tercera parte del día fuera de su hogar, o quizás más de la tercera parte del día, 12 horas, quizás la mitad del día en un trabajo, interactuando con toda una serie de personas. En el mundo. Y se necesita sabiduría de Dios para saber cómo conducirnos con unos y con otros. Necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto. Y la necesitamos no solamente para vivir, sino para aplicarla obviamente en nuestra vida diaria. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El cristiano sabio toma decisiones, porque probar nuestra sabiduría en nuestra conducta diaria significa que hemos tenido que tomar decisiones. Quizás en el seno de nuestro matrimonio, o con nuestros hijos, o con nuestro trabajo, o con nuestra familia, o con nuestros hermanos. El cristiano sabio, aparte de todo lo que he dicho, el cristiano sabio toma decisiones cuando ha pedido la dirección de Dios. No importa si los demás están de acuerdo. Importa que ha ido a Dios en oración y ha recibido de parte de Dios, quizás leyendo la palabra o a través del consejo de cristianos maduros, o quizás Dios le habló de otra manera. Yo soy alguien que cree que en la relación personal que tenemos con Dios, Dios no nos va a agregar doctrina, pero Dios sí va a mostrarnos de alguna manera cuando vamos a Él en oración buscando sabiduría. Y sabiduría es tomar decisiones para vivir nuestra vida cristiana en distintos campos en los que nos movemos y en las que necesitamos esa sabiduría. Estuve viendo unas fotos esta semana fotos de otra congregación donde fuimos pastores antes. Y allí estaba en una de las fotos una hermana brasileña de su tez negra, una mujer como se llaman de color, a la que recuerdo con muchísimo cariño. Ella se llama Ivonne. Cuando conocimos a Ivonne, ella tenía gravísimos problemas matrimoniales. Fue el fruto de una reunión de hogar, una reunión casera, una célula, como usted quiera llamarle, que teníamos, una de las varias, de las tantas que teníamos en aquel momento aquí en Ramos Mejía. Una hermana de la iglesia que estaba en el mismo edificio la invitó a participar de las reuniones. Ya se acercó y fue abriendo paulatinamente en las distintas reuniones semanales, fue abriendo su corazón. Ella venía de Brasil. Toda su familia pertenecía al rito conocido como Umbanda. Y cuando vino a nuestro país, ella tenía severos problemas de agresividad con su marido. En el edificio, aquí en la calle San Martín, al 200 en Ramos Mejía,
Ella era conocida en todo el edificio por los escándalos matrimoniales porque ella corría a su esposo con un bate de béisbol por todo el edificio pegándole, o por lo menos tratando de asestarle cuando los demonios se apoderaban de ella, tratando de matar a su marido a golpes. Realmente, si recuerdo algo de su esposo, es el gran amor que le tenía, porque muchos no hubieran soportado ni la vergüenza ni los golpes. Pero cuando Ivonne entraba en estas crisis y ataques espirituales, tomaba ese bate de béisbol y corría a su marido a los golpes por todo el edificio. Así llegó a la iglesia. Fue honesta y sincera. Tuvimos en la oficina pastoral con el anciano de la iglesia en aquel momento un encuentro con ella y oramos hasta que realmente todos los demonios que había salieron de su vida. Y fue libre. Nació de nuevo. Y nunca más volvió a tener esos síntomas o experiencias o crisis o manifestaciones, no importa la palabra que utilice, usted ya sabe a qué me refiero. Asistió durante bastante tiempo, durante muchos meses a un discipulado en la palabra de Dios. Finalmente decidieron con su esposo, al cual ya estaban en perfecta armonía, regresar a San Pablo, a Brasil. Ivonne tuvo esa noche en la que al otro día de la mañana me llamó. Se convirtió en una cristiana de oración y estudio de la palabra. Dice, mire pastor, tuve un sueño y no sé qué, sé que no tiene nada que ver con la doctrina de la palabra del Señor, pero yo tuve un sueño y soy nueva, quiero explicarle algo y quiero que sepa algo de lo que siento. Soñé que, dice, estaba toda la congregación, me iba a despedir y estaba usted entre todos ellos y cuando subía al avión para irme a mi país y volver a mi hogar y volver al ambiente espiritual de satanismo en donde está mi familia. Dice, yo invitaba a usted a subir al avión y a hermanos de la iglesia a subir al avión, pero la iglesia fue su nueva familia. Y usted me dijo, no, en ese sueño, dice, usted decía, nosotros nos quedamos. Tú tienes que volver. Y yo siento, dice, corríjame si estoy equivocada, pero siento que no es el momento de que yo vuelva a mi país, al seno de una familia que vive en el satanismo, en la brujería. Si hay una palabra que quiero describir, me dijo, creo que no estoy preparada, no es mi tiempo. Yo dije, bueno, oremos. Cuando tengas paz, entonces tomaremos una decisión. Una semana después, volvió a llamarme por teléfono y dijo, pastor, acabo de cancelar mi viaje. Le he pedido a Dios en oración la confirmación de esta decisión de volver a mi país, al seno de mi familia. Y creo que no
estoy preparada espiritualmente todavía para volver. Sé que me hará mal, por tanto he decidido quedarme. Eso es sabiduría de Dios. Eso es alguien que busca, como dice la Escritura, la sabiduría de Dios pidiéndola con fe y también toma la decisión de cancelar un viaje, resolver los problemas de trabajo aquí, pero no volver a un lugar que sabía que iba a ser muy problemático para ella. Meses después, totalmente fortalecida en el Señor, en las Escrituras, ella volvió y sigue, por lo menos hasta años después sabíamos que seguía firme en la fe. Nunca más los hechos de violencia con su esposo. Había nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, fortalecida en las Escrituras. Pero también una cristiana que había aprendido a depender de Dios, también para tomar sus propias decisiones en el Señor. Hay una verdadera sabiduría, pero también hay una falsa sabiduría que el cristiano debe discernir. Debe saber que llegará a él, intentará influenciar su mente, sus decisiones. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 14 de Santiago 3. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os cantéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Quiero volver a repetir estos versos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así como la sabiduría que viene de lo alto se demuestra no solo o no exclusivamente por lo que se conoce intelectualmente, sino en la conducta que se debe sobrellevar todos los días como un cristiano. La sabiduría falsa también se la puede reconocer por la conducta. Es decir, mire la conducta del cristiano y usted verá cuán grado tiene de sabiduría. Mire la conducta, el comportamiento de un cristiano y verá cuán sabio es. Porque conocer las Escrituras, hasta el diablo las conoce. Pero vivirlas solamente es para el cristiano. Sabiduría falsa también se conoce por la conducta y no por la buena, sino por la mala. Santiago sabe que hay personas dentro de la congregación de la iglesia a la cual él se dirige, cuyo espíritu se manifiesta por medio de celos, se caracteriza por celos amargos y envidia, ambiciones egoístas. La Escritura no nos dice aquí cuáles son estos celos amargos, por qué causas son estos celos amargos o esta envidia o ambiciones. Pero sea cual sea la causa de estos celos amargos y envidias, ambiciones, contenciones, lo que sí sabemos es que esta es la condición espiritual de algunos miembros de la iglesia y también que es pecado. Es pecado contra el prójimo y es pecado aún también contra el Señor, contra el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, en el versículo 30 y 31,
dice la palabra del Señor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcan. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. De modo que cuando hay estos celos amargos, envidias, contiendas, no solamente es un pecado contra el prójimo, sino también es un pecado contra el Espíritu Santo. No es el pecado imperdonable, pero sí es un pecado contra el Espíritu Santo. Estoy contristando, entristeciendo al Espíritu Santo con esta actitud que tenemos de amargura, de celo, de enojo, de envidia. Llamo su atención que no hay una envidia que sea sana. A veces escuchamos esta expresión, es una envidia santa. O es una envidia sana, pues tómelo como chiste si quiere. Pero nunca de manera verdadera. Porque la palabra envidia viene del latín que significa invidio, mirar en contra. Es la mirada absolutamente en contra de lo bueno que el otro tiene. No es decir, anhelaría tener las mismas bendiciones, dones, carácter. La envidia nunca es buena. Por envidia fue enviado a la cruz el Señor Jesucristo. Por envidia Satanás se rebeló contra Dios. Por querer ser como Él. Por tanto, debemos tener cuidado con cuando esta sabiduría falsa, este conocimiento que hay dentro del cristiano se manifiesta de esta manera. Va contra el prójimo, va contra con el Espíritu Santo. Quizá pueden jactarse tener algún tipo de actitud, pero la verdad no se puede contradecir y tarde o temprano se verá cuáles son las verdaderas motivaciones de esta pretendida sabiduría peligrosa. Santiago dice que esta sabiduría falsa se conoce por la conducta. Si hay celos amargos, si hay contención, si hay envidia, entonces las expresiones, la sabiduría no viene de Dios. Esto viene del diablo. Santiago dice aquí también que la sabiduría falsa se conoce por su origen. Y da 3 razones por las cuales esta sabiduría es absolutamente peligrosa. No viene del cielo. No es el producto de oración a un Dios que da abundantemente y sin reproche. Santiago dice, el origen de esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Cuando el diablo habla, sabemos que habla mentiras. Pero cuando los miembros del pueblo de Dios, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo, distribuyen la mentira de Dios, la mentira del diablo metida en su corazón, creyendo que están diciendo alguna verdad o que tienen alguna pretensión que es genuina y verdadera. Estamos en presencia de una situación muy problemática. Y allí donde estas circunstancias y situaciones se dan, hay perturbación, hay disensión, hay serios problemas en el pueblo de Dios, como también en el mundo, en los círculos donde esto se da. Y las consecuencias que puede haber cuando alguien cree tener sabiduría en su reclamo o sabiduría en su pretensión o sabiduría en su actuar, y esto no es de Dios, entonces hay problemas y problemas graves.
Números capítulo 12, veremos allí en primer lugar las consecuencias de los celos y la envidia en la propia familia de Moisés. No estamos hablando de un miembro cualquiera del pueblo, sino de la cabeza de quienes están guiando al pueblo de Dios. Así que todos deben tener cuidado y precaución. Números capítulo 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, aquí viene, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Celos, envidia, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. A ver, muchachos, salgan todos de la tienda que tenemos una reunión aquí. Salgan al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Dios va a tratar con todos ellos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María, y salieron ambos. Ojalá que Dios, si Dios tratara así hoy, ¿no? A veces tiene que tratar la iglesia estos casos, pero si Dios ya, a ver, vení. El pastor no es Dios. Y más de un pastor desearía que sea Dios el que descienda cuando hay que tomar estas decisiones. Entonces, dice allí el versículo 6, él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y acá el Señor se desata con todo. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Está la consecuencia. En ese momento, la disciplina de Dios contra María, la hermana de Moisés. ¿Por qué razón? ¿Porque no creyó en Jehová? No. ¿Porque rindió un culto idolátrico? No. Por los celos y la envidia, y por lo que podía haber provocado en el seno del pueblo de Israel una división en el liderazgo de la nación. Celos. Y Dios tuvo que tratar directamente con ellos. Donde hay celos, hay perturbación, contienda, disensión, consecuencias inimaginables, celos amargos que se van dando. Por causa de los celos, Saúl intentó asesinar a David. Primera de Samuel. Pasamos de la división al intento de asesinato. Primera de Samuel, en el capítulo 18, el versículo 6, dice allí la palabra del Señor. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000
y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y su corazón empezó a maquinar la venganza. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David contra la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Quiere decir que en 2 ocasiones, una tras de la otra, por los celos, por la envidia, intentó dejar a David clavado contra la pared con una lanza. Idolatría, no. Celos, envidia y todo que es producido por una canción. En el misma cabeza de la nación allí. Sabemos que por envidia también fue nuestro Señor Jesucristo crucificado. Desde su mismo ministerio. La envidia anidaba, los celos anidaban diabólicamente en el corazón de los fariseos, de los judíos. Cuando muchos de los que escuchaban a Jesús iban tras él, decían: mirad, todos van detrás de él. En lugar de examinarse por qué no estaban con ellos, comenzaba a anidarse el odio, los celos, la envidia contra el Señor Jesucristo. Finalmente, humanamente, fue llevado a la cruz, también por envidia. Celos amargos, provienen de una falsa sabiduría, de una sabiduría terrenal, humana, diabólica, que cree tener razón en la petición que hago, que cree tener razón en el reclamo que estoy haciendo, que cree tener razón en la evaluación que se está haciendo de una situación. No alcanza a percibir que eso no viene de Dios, sino que viene del diablo. De su propia carne, de su propia humanidad caída. Hay una falsa sabiduría a la cual el cristiano a veces no está exento y debe tener mucho cuidado de lo que escucha, de lo que medita, de la decisión que va a tomar, porque quizás no viene de Dios, sino que viene del enemigo, que le hace creer que la actitud que tiene está bien, es correcta, no hay nada malo en ello. La iglesia después de Pentecostés comienza con 2 grandes problemas y que tienen que ver con sabiduría. La primera es un problema de comida. La segunda es un problema de plata. La primera porque me quedo con la comida que le tengo que dar a algunas viudas. La segunda, le estoy robando la plata al Señor. A muchos no les gusta este texto. Hechos capítulo 5. Allí vemos en el versículo 1 al 5. Y por muchos que algunos quieran decir que estos no son creyentes, para mí son creyentes. Y eran miembros de la iglesia. Y estaban viviendo Ananías y Zafira en la moda de ese tiempo. ¿Cuál era la moda del tiempo? Tenemos que vender algo y traerlo a los pies de los apóstoles. Esa era la moda de ese primer momento. Eso era lo que todos veían. No como hoy, por favor, no saque doctrina de esto ni me vaya. Ningún apóstol ni tampoco le venda nada y le lleve la plata. Pero esto es lo que pasó. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad.
y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, trayéndolo solo una parte, los puso a los pies de los apóstoles. Hasta acá está bien. La actitud que ellos querían tener era la correcta, pero en parte hay una partecita de sabiduría ahí que dice, bueno, no hay nada de malo, me quedo con una parte yo. Pero la respuesta apostólica, verdaderamente apostólica para ellos fue, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No le dijo, mira, estás equivocado. Tú necesitas una sesión de consejería. A vos te llenó Satanás el corazón. Lo que estás haciendo es diabólico. Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y obviamente todos los que vieron lo que pasó allí. Estos estaban en la iglesia. Y eran parte de la iglesia. Hechos capítulo 8. El versículo 18. Los que creen que pueden comprar los dones de Dios. Los que creen que pueden manipular el obrar de Dios. Dios soberano, santo. Hechos capítulo 8. El versículo 18. Cuando vio Simón, está hablando de Simón, el que tiene un pasado allí un poco difícil. Vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiese las manos recibiese el Espíritu Santo. Usted se piensa que, a ver, ¿cuánto era el precio? ¿Usted piensa que iba a estar orando este Simón solamente para que la persona se convirtiera? No iba a ser ganancia, iba a ser comercio. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque que tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese cómo termina esta exhortación apostólica aquí. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta es una sabiduría diabólica. La de Ananías y Zafira y también la de Simón. Ellos están creídos, convencidos que lo que están haciendo está bien. No han orado, no han obedecido la palabra, no han pedido a Dios o dirección, sino que directamente han actuado por sí mismos, convencidos que lo que están haciendo está bien. Uno quedándose con la parte de lo que le correspondía a Dios y el otro creyendo que con dinero puede seguir siendo un mercader religioso. Y llamo su atención a los mercaderes religiosos de este tiempo, como esos ladrones, como Cash Luna, Maldonado y otros que andan metidos allí en internet y haciendo uso de este texto, llaman a las congregaciones a pagar por los dones espirituales. Son ladrones, mercaderes religiosos, falsos profetas, falsos apóstoles. Diciendo que Pedro se equivocó y que está bien
que el cristiano pague por los dones espirituales, un verdadero hereje, un ladrón, un mercader religioso, él y todo de su calaña, que están destruyendo la iglesia, la vida de la iglesia con toda esta sarta de herejías. Sabiduría diabólica. Esto es lo que están haciendo. Por tanto, el cristiano debe poder discernir que nos enfrentamos todos los días con un sinfín de información que pretende indicarnos qué decisiones tomar, cómo vivir, qué cosas creer. Y saber que gran parte de eso es sabiduría del mundo terrenal y diabólica, pero que hay una sabiduría de Dios que viene de lo alto, que la vamos a encontrar en sus aspectos doctrinales, como regla de fe y vida en su palabra. Pero si hay decisiones más personales, pues hay que ir a Dios en oración. La escritura no dice con quién vamos o debemos casarnos, sí enseña ciertos aspectos que se deben cumplir, pero no nos va a decir exactamente con qué persona. Y debemos orar y leer su palabra, esperar en Dios, buscar su guía, su dirección. Hay muchos aspectos de nuestra vida en donde necesitamos de esta sabiduría en primer lugar de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. En el ámbito de trabajo, en el mundo laboral, donde pasamos, como dije, más de la mitad de las horas del día, el cristiano necesita sabiduría de Dios, no solo por lo que conoce, sino por lo que tiene que vivir. Si queda solo en el entendimiento, no sirve. Debe mostrarse la sabiduría por medio de la conducta diaria, en nuestra vida de santidad, en la vida matrimonial, en la vida como padres. Debemos tener sabiduría de lo alto, de Dios. Debemos vivir nuestra vida con la verdadera sabiduría en nuestra conducta diaria, en el matrimonio, en el trabajo, en la vida de soltero, en el ejercicio de la profesión. En nuestra conducta diaria se verá cuán sabios somos. ¿Me entiende? En nuestra conducta diaria, mire a alguien cómo se conduce cristianamente a un cristiano y usted verá cuán sabio es. Porque muchos pueden hablar mucho de la escritura. Pero si la escritura no se vive, pues entonces no hay sabiduría. Ser sabio es tomar decisiones y conocerse uno mismo. Conocer sus propias debilidades, sus propias fortalezas. Aprender a ceder. Aprender cuando hay que guardar silencio. A dejarse guiar por Dios. A ser manso. Humilde de corazón. En nuestra conducta de cristiano se verá cuán sabios somos. Y si no tenemos sabiduría para algunas áreas de nuestra vida, pues pidámosela a Dios. Que Dios nos la va a dar abundantemente y sin ninguna clase de reproche.
El viernes cuando estábamos en el hospital, y estábamos cargando las cajas que entregábamos a los padres de los chicos allí del servicio de oncología infantil. Estábamos apurados cargándolas porque el ascensor, hay mucha gente que lo necesita. Y muy gentilmente el ascensorista, que ya nos conoce, dijo: tranquilos, no hay apuro, los espero. Ya sabe que van las donaciones y lo que llevamos van para los niños y los padres en el cuarto piso. En eso vino un señor un poco más alto, bastante grande, pero... Y todavía no sé, quizá mis hermanos que estuvieron allí puedan acercarme su opinión después. Si lo que dijo lo dijo en broma, pues su cara no lo reflejaba así. Él dijo: el ascensor es para la gente, no para las cajas. Y uno empieza a tener los dos mensajes en la cabeza, ¿no? La sabiduría de Dios y la sabiduría del otro. ¿Le contesto o no le contesto? Y el ascensorista le dijo: pero ¿cómo dices tal cosa? Esto va para el cuarto B, para los niños. No importa que vayan por la escalera. Creo que el Espíritu Santo nos mantuvo a todos en un absoluto silencio, porque ninguno de los cuatro que estábamos ahí dijo una sola palabra. Pero creo que todos pensábamos: me gustaría decirle algunas palabras. Después dije, para mí, mientras subíamos al cuarto piso: ¿cuánto te ha cambiado el Señor, camarita? Silencio, mansedumbre. Gozoso de escuchar lo que dijo no este señor, sino el ascensorista. Me falta un año para jubilarme y ojalá que cuando yo me jubile pueda hacer lo que están haciendo estos. Ustedes estaban ahí. Buenas obras. Entonces, gloria a Dios, porque a veces Dios nos controla nuestro carácter, nos hace ser mansos y humildes y por sobre todas las cosas sabios. Nos ganamos un lugar y un respeto por haber sido humildes y sabios. Y ese era del enemigo. Porque quizás si cualquiera de nosotros hubiéramos reaccionado con todo derecho ante esa falta de respeto, y quizás el diablo hubiera ganado la partida y no pudiéramos ir más. Pero en sabiduría y mansedumbre en nuestra conducta hubo alguien que salió a hablar por nosotros. Fue lo que dijo allí el ascensorista. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué cosas dices? Como diciendo: es una barbaridad lo que usted está diciendo. Hay sabiduría de lo alto, sabiduría verdadera, y también hay una sabiduría falsa. La de lo alto viene de Dios y la falsa viene de nosotros, de nuestro corazón caído, de nuestro carácter caído, el que todavía no está gobernado por el Espíritu. Debemos aprender a decidir y a discernir situaciones de este tipo, porque habrá muchas, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida en que vamos a ser desafiados a actuar con sabiduría. Y si no la tenemos, pidámosela a Dios. Tenemos su promesa.
Dios la dará abundantemente y sin reproche. Parte del proyecto de Dios para nuestra vida nueva en Cristo es que seamos sabios. Amén.